días, bienvenidos al Agua al Derecho, el programa de acompañamiento a las empresas prestadoras de servicios públicos que tiene la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia. Este es un proyecto liderado por el gerente de Servicios Públicos, James Gallego, y que busca apoyar en muchos temas que son importantes para el desarrollo, para el avance y la correcta ejecución de los procesos en lo que tiene que ver con servicios públicos en el departamento. Y como es habitual, pues nos acompaña el doctor Carlos Ateortúa, quien siempre nos acompaña desde el tema pues, académico, las orientaciones, las pautas para desarrollar este proceso. Hoy yo los acompaño, yo soy John Freddy, comunicador de la gerencia. Estoy reemplazando por el día de hoy a nuestro compañero, el abogado Carlos Vanegas, y pues estoy acá a su servicio, doctor Carlos Ateortúa. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y este es su espacio. Muchísimas gracias, John Freddy. Aquí pues sí, nuevamente presente en estas actividades que en buena hora ha decidido patrocinar, estimular y fomentar la Gobernación de Antioquia y la Gerencia Departamental de Servicios Públicos. Desde hace un mes más o menos hemos venido tratando de hacer una serie de presentaciones académicas donde se caracterice muy claramente los agentes que intervienen en el sector de los servicios. Es muy importante que las personas que estamos en servicios sepamos identificar qué le toca a quién, dado que esto se trata de un sector que requiere un enfoque integral y sistémico, y también dado que hay veces se presenta un determinado tema o problema que haya que resolver y las personas no saben a quién le toca a quién. Incluso hay temas que no tienen solución desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista del usuario, por cuanto no existe normatividad o por cuanto quien puede aplicar las normas tiene que someterse a unas de mayor jerarquía y le es imposible moverse más allá de lo que las disposiciones constitucionales legales tienen. Entonces en ese entorno se identificaron o se han identificado varios niveles. En un primer nivel que hemos estado mirando está la política pública. La política pública en servicios públicos no la fija el gobierno, no la fijan las empresas, no la fijan los reguladores. Fundamentalmente está en la Constitución. Y Colombia tiene muy bien definido cuál es su régimen jurídico en materia de servicios públicos, y la Constitución en los artículos 365 a 370 define claramente el modelo colombiano. Entonces viene y reconoce que los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado y el Estado está obligado a prestarlos en condiciones de eficiencia en todo el territorio. Y los servicios públicos no son una actividad libre. Quien se involucre en el mundo de servicios públicos tiene que entender que se trata de actividades que están reguladas, controladas y vigiladas por el Estado. Eso lo dice la Constitución. Y los servicios públicos no se someten a precios, ni son gratuitos. Los servicios públicos están sometidos a un régimen tarifario, y eso lo dice la Constitución. Como también dice que las tarifas tengan que seguir, además de criterios de costos, que es propio de los precios, la solidaridad y la redistribución de ingresos, que no es propio de los precios, sino de las tarifas y de las tasas. Es el modelo colombiano, y no nos vamos a detener ahí, pues porque ese fue el contenido de hace unas 2 reuniones. Hay un conjunto de políticas muy generales que son constitucionales. Hay un segundo grupo muy importante de políticas también, pero que ya están por debajo de la Constitución, que son legales. El régimen de los servicios públicos, por mandato de la propia Constitución, está en la ley. Y esa ley es una ley de características especiales. Así la ha calificado la Corte Constitucional en sentencias como la 736 del 2007, donde dijo que las leyes y la ley específica de servicios públicos, la 142 y, por qué no decirlo, la 143, en mi criterio también la 1341, ahora la 1978 de tecnologías de la información, todas esas leyes son leyes especiales y por lo tanto en su tema específico y en lo que ellos regulan de aplicación preferente a las leyes generales. La ley vino y resolvió un conjunto de temas que son de mucha importancia. Por ejemplo, decir que los servicios públicos se prestan en competencia y que se borran las barreras de entrada
y que un municipio no puede impedir que un proveedor de servicios preste servicios en ese municipio. Ese es un tema legal. Ese tema no lo va a resolver el Consejo, ni lo va a resolver el alcalde, ni lo resuelve el presidente. Entonces, si hay una empresa, servicios públicos, Empresas Públicas de Medellín, por ejemplo, toma una decisión y la decisión es tomar servicios, prestar servicios en Vigía o en Yarumán, el alcalde de Vigía o el alcalde de Yarumán no puede impedir. La ley estableció que en Colombia hay un esquema de libre acceso al mercado donde ni siquiera por tratarse de un privado o de un extranjero se le puede impedir el acceso al servicio. De hecho, cuando don Carlos Slim o las compañías telefónicas extranjeras, todas, no solamente las de origen mexicano, sino todas, han decidido incursionar en Colombia, usted los ve ya poniendo postería en Medellín y usted dice, ¿y el alcalde cómo dio permiso? No es que el alcalde no tiene que dar permiso para eso. En Colombia la ley y la propia Constitución, pero específicamente la ley, garantizó el libre acceso a los mercados. Pero, perdón, le pregunto, el tema ya del uso de espacios públicos, hubo una época en la que, por ejemplo, EPM tenía una exigencia con el tema de los postes, que eso me imagino que era una situación ya muy superada. ¿Ese tipo de cosas cómo se controla? No, eso no se ha superado y eso es un asunto de complicación para quienes estamos en servicios públicos. Lo que pasa es que ese es un segundo tema y me parece muy pertinente tu pregunta, Rey. ¿Por qué? Porque una cosa es que un proveedor pueda libremente acceder al servicio y otra cosa es, y prestarlo, y otra cosa es que afecte o intervenga los activos públicos. Entonces, si ese prestador, que puede implementarse en 2 o 3 condiciones muy distintas, uno, él no tiene redes, pero las va a montar, pues él no puede libremente venir y intervenir las vías o los espacios públicos, él tiene que pedir permisos, pero los permisos no son para prestar servicios públicos. Los permisos son para hacer obras de infraestructura y no se le pueden poner condiciones distintas a cualquier otro constructor. Él puede libremente prestar el servicio, pero cuando el servicio es de infraestructura, entonces él necesita hacer excavaciones y esas excavaciones están sometidas a un conjunto normativo. Ahora, cuando la ciudad es tan complicada como Medellín o Bogotá, ya a nosotros se le complica mucho más, porque desde las normas de planeación y urbanismo, entonces tienen que poner mayores exigencias para que las mismas vías no se estén rompiendo permanentemente, para que si llega otro proveedor de servicios pueda utilizar los mismos ductos o pueda utilizar las mismas excavaciones que ya hizo uno anterior. Para eso hay que pedir permiso, ese es un caso. El otro caso es, él no va a construir, sino que él va a utilizar instalaciones ya construidas. Entonces él tiene un derecho, y el derecho es el derecho al uso de los bienes afectados al servicio público. Entonces él encuentra que ya está el ducto hecho o que ya está la postería puesta, él puede utilizarla, solo que la postería es de propiedad de quien la puso. Entonces él tendrá que venir a discutir con el dueño del poste para que el dueño del poste le, entre comillas, arriende o le permita el uso por el pago de una servidumbre o con el pago de un derecho de tránsito o con un pago de todos modos originado como contraprestación por el uso de los activos. Todo el que tiene activos en servicios públicos, todo el que tiene activos tiene la obligación de prestárselos a todo el que haya de prestar servicios públicos, sea en el mismo servicio u otro, pero tiene derecho a ser remunerado. Tiene derecho a ser remunerado y también tiene derecho a que no se afecten los servicios que él presta. En razón de que yo estoy prestando un servicio, si otro proveedor quiere utilizar mi activo, lo puede hacer, pero si el hecho de que él venga a prestar otro servicio me afecta al mío, me le genera una interferencia, me le genera un campo magnético que genere algún tipo de perjuicio, o no cabe en la red, o genera un volumen muy alto de comunicación si es sobre la misma red, o un volumen muy alto de líquidos, de agua, si es sobre la misma tubería, él no podría hacerlo. Eso va a presentar en todos los servicios, se va a presentar en un proveedor de servicios de alcantarillado que tiene su conducción y unas cuadras abajo aparece otro proveedor o otra comunidad que requiere vertir sus aguas servidas en el mar alcantarillado, los tiene que recibir. Ahora, él los recibirá siempre y cuando no se afecte la red o siempre y cuando no se afecte el salud. La capacidad es una restricción grande que se tiene. Sí, en Colombia cualquier proveedor puede llegar a cualquier espacio, pero lo que no puede es afectar normas de construcción, normas de urbanismo, normas de circulación,
normas de salubridad, todas esas normas las fijan las autoridades locales. Ahora, la ley 142, en el artículo 25 y 26, vienen y establecen que los alcaldes no pueden ponerle unas condiciones diferentes y especiales a un proveedor de servicios, y eso con el fin de evitar que haya monopolios de hecho de derecho creadas a la brava por las autoridades locales, o que se genere un abuso de posición dominante de un operador establecido. Pero me parece muy bien tu comentario en relación de cómo llega al municipio, y que esos son todos temas que atenurían la ley. Eso no lo podemos cambiar en cada municipio. Se podrá cambiar por ley. Como lo que es en la Constitución, se podrá cambiar por Constitución. Ahora, la ley viene y dice, en servicios públicos hay que pagar tarifas. Eso es de orden legal y constitucional también. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay que pagar el precio. En servicios públicos es muy importante distinguir entre tarifas y precios. El precio es el valor que tiene una mercancía. Precio es lo que yo pago por una camisa, precio es lo que yo pago por un tinto, y es una remuneración que equivale a los costos en que incurre un proveedor y un comercializador para vender un bien o un servicio. Las tarifas y las tasas tienen algo más, que son factores de solidaridad y redistribución de ingresos. Entonces eso quiere decir que Freddy Marín tiene que pagar mucho más que Carvalho Arturo. ¿Y por qué tiene que pagar mucho más? Pues es que por el mismo tinto, hoy los dos pagamos lo mismo. ¿Por qué? Porque el tinto no está sometido a estructuras tarifarias, está sometido al precio económico. Pero por el vaso de agua no paga lo mismo el usuario del estrato 1 que el usuario del estrato 6. A pesar de que la estructura de costo pueda ser muy similar, o en algún caso puede incluso ser la misma, el señor del estrato 6 tiene que pagar mucho más que el señor del estrato 1. Y usted pregunta por qué si es el mismo bien o servicio. Es porque por los servicios públicos no se paga el precio, sino que se pagan tasas o tarifas, y las tasas y tarifas tienen factores de solidaridad y redistribución de ingresos. Eso pudo haber sido distinto, pudo haber sido distinto, pero lo pidió la ley. Para cambiarlo hay que cambiar la ley. Incluso en ese caso también hay que cambiar la Constitución, porque la Constitución colombiana, en el artículo 367, es el que dice que por los servicios públicos hay que pagar tarifas, no precio, ni tasa, sino tarifa. Y la tarifa tiene un componente del precio, recupera costos. Y tiene otro componente de las tasas, es solidaria y redistributiva. La ley viene y dice que las empresas de servicios públicos, sea quien sea, y las entidades que los prestan se someten en materia de actos y contratos al derecho privado. Es probable que eso no le guste a un personero, que eso no le guste a un contralor, que eso no le guste a un comunicador social, que no le guste a un consejo. Eso es de la autoridad, la ley ya lo dijo. Ahora, eso es con el fin de que las empresas puedan ser muy eficientes, que las empresas puedan competir. Otra cosa es que por allá en algún municipio, eso lo malentiende un gerente. Obviamente ese municipio muy probablemente no va a ser el de Antioquia. La gente en Antioquia es muy honrada, pero por allá lejos, en otros departamentos, por allá en otro país, mejor, para no echarnos encima la gente, por allá en otro país hay gente que aprovecha esos instrumentos para traficar con la contratación, para tomar unas decisiones, para evadir los sistemas objetivos de selección de los contratistas, para sobrecostear los contratos. La ley 142 no permite sobrecostear contratos, lo que permite es que los gerentes actúen con un criterio gerencial de derecho privado, y es que los gerentes de derecho privado no sobrecostean los contratos. Eso, tener una conducta corrupta, eso está prohibido no por el derecho público, está prohibido por todos los derechos. Creo que aún por la ley, por el Código Hammurabi, por la ley de las 12 tablas, por los mandamientos de la ley de Dios, tal vez hasta por la ley del embudo, está prohibido en todas las leyes. De modo que la gente piensa que porque las empresas de servicios públicos se pueden someter a la regla del derecho privado, la ley fomenta y o facilita un instrumento de corrupción. Creo que la ley no es ni transparente ni corrupta. Creo que es más bien un tema ya de conductas de los servidores. Pero bueno, entonces lo que decimos es, hay un mundo que es la Constitución, hay otro mundo que es la ley, hay un tercer mundo que es la regulación, que hasta ahí hemos llegado. No hemos dado un paso en las reuniones que hemos tenido, en las conversaciones sobre el mundo regulatorio. El mundo regulatorio es un mundo muy importante, y ya cuando uno se dedica a su vida a servicios públicos, tiene que dedicarse una buena parte de su tiempo a la regulación.
La regulación ya son un conjunto de normas técnicas que editan organizaciones de expertos. Hay una comisión de regulación en agua potable y saneamiento básico, hay una comisión de regulación en energía, ha habido una comisión de regulación en comunicaciones y en general con el paso del tiempo seguramente lo verán en todos los servicios. Es muy sectorizado. Es una regulación sectorial. La regulación se caracteriza por eso, por ser sectorial, por ser técnica, por ser cambiante, por ser flexible, por estar en la dinámica. Ahora, el regulador no fija la política. La política también es la ley. El regulador lo que hace es que técnicamente busca desarrollar la política. Y tiene unos temas muy claros de trabajo. Un tema muy claro de trabajo es que el regulador es el que se ocupa de definir el tema tarifario. Las tarifas las fija cada empresa, en eso hay que ser claro. No las fija la Comisión de Regulación, no. Pero la Comisión de Regulación aprueba fórmulas tarifarias. O sea, dice qué va y qué no va, qué va y qué no va en una tarifa. El que establece qué costos debe tener en cuenta una empresa al emplear su tarifa, si las pérdidas negras, si los costos laborales, si los pagos, las sobreremuneraciones a los empleados, si por ejemplo cuando se toman decisiones que no son razonables como que abandonar la regulación de mínimo costo, como unos transportes de la basura hasta lugares muy distantes para la disposición, o unos costos muy altos para la captación del agua, o transportarla de un lado al otro sin ser absolutamente necesario, o no aprovechar capacidad instalada. Eso lo analiza con mucho el regulador. Y de hecho es un tema que planteamos ahora, que es el tema del uso de redes ya establecidas. Eso se permite no para que el mismo proveedor se beneficie de lo que hay, no, sino que lo que quiere la ley es que se aprovechen al máximo los recursos, porque aprovechar al máximo los recursos las tarifas son más bajas, porque al final del partido siempre las tarifas reflejan costos. En la medida en que un proveedor incurra en más costos, la tarifa se vuelve más alta. Y si varios operadores los ponen a hacer el mismo costo, como compartir ahí pues. Se ve muy clarísimo en la facturación conjunta. En servicios públicos hay un derecho, que es el derecho a la facturación conjunta. Entonces, si yo ya tengo empresas públicas de Medellín, que ya tienen sus aplicaciones informáticas, que ya tienen su sistema de facturación, que ya tienen toda una cadena de cobro, y llega otro operador a Medellín, y ese operador me lleva a prestar servicios, no tiene sentido que ese otro operador no monte en la misma cadena. Ese se aplica, se apoya en la de empresas públicas. Eso se llama facturación conjunta. Y en servicios públicos, todo el que presta servicios públicos tiene derecho a que le haga facturación conjunta a cualquier otro prestador de cualquier otro servicio que lo presten a sus mismos usuarios. Es decir, yo tengo una empresa de alcantarillado y presto el servicio y facturo el de aseo o el de otros servicios incluso extraños, como de alguna manera es extraño el servicio público, el nombrado público. Cada vez menos extraño, pero lo es. Ese tendría derecho a que se le facture y en este caso el alumbrado público es mucho más complejo porque no hay ni que una tarifa, sino que es un impuesto que se facture a través de la cadena que ya está establecida para el regulador. El regulador se ocupa de eso. El regulador se ocupa de definir cómo es que se va a hacer la facturación conjunta. El regulador se ocupa básicamente de tres temas, digamos, tres temas que ocupan la atención del regulador. El primer gran tema se llama tarifas, y en tarifas el que hace aprueba las fórmulas tarifarias. Por eso cada empresa o cada prestador de los primeros temas, una vez él se establece, se organiza, que tiene que dominar en la regulación tarifaria y mirar si el modelo tarifario que él está aplicando es el adecuado. Y de las cosas donde él no pueden llegar a sancionar es porque no está aplicando bien la fórmula tarifaria. La fórmula tarifaria es muy importante y la tarifa va a ser distinta aún en un mismo municipio cuando hayan dos prestadores distintos. ¿Por qué? Porque pues, cada prestador al correr la tarifa, la fórmula, le va a dar un resultado diferente porque refleja su estructura de costos. Dos operadores que están en el mismo municipio, uno podría saber que presten el mismo servicio, uno podría saber cuál de los dos es más eficiente o no es a partir de correr el modelo, porque el modelo le va a decir en qué costos incurre el uno y en qué costos incurre el otro para producir el servicio. Entonces queda claro que las tarifas las fija cada empresa, de acuerdo con su organización interna. La junta directiva, después los corrientes, lo usual, lo legal, lo normal, la junta directiva. Ahora, la junta directiva no es absolutamente libre.
La Junta Directiva aplica la fórmula. ¿Quién aprueba la fórmula? La fórmula la aprueba la Comisión. ¿Qué pasa si la fórmula a nosotros no nos permite, por nuestras especificidades? Somos una empresa muy rara, con unos usuarios dispersos, yo puedo ir a la Comisión a decirle que me apruebe tarifas particulares. Está previsto en el artículo 126 de la ley. Yo tengo una inquietud y pues uno en este escenario en el que hay tantos prestadores en municipios, ¿cierto?, que son finalmente quienes nos siguen y nos generan inquietudes, uno se da pues, cuenta mucho de esa situación en la que ellos se ven inmersos cuando tienen que modificar tarifas y que uno ve que está el tema, por ejemplo, de los subsidios que se tienen que desmontar, entonces eso tiene que empezar a cargar de otra manera. Pues uno percibe, por ejemplo, que hay quienes en la empresa dicen que estamos obligados es que la tarifa no la fijamos y la tarifa estamos obligados a que el próximo año se desmonte X cosa y pues eso, entonces ¿cómo se sustenta y uno cómo puede...? Es que veníamos de un esquema monopólico y nos fuéramos antes de la ley 142. Los servicios solo los prestaba el Estado y había recursos del presupuesto que llegaban a las empresas. Entonces la empresa, con lo que le cobraban los usuarios no financiados, se ayudaba con lo que le recibían. Ya sobrevive con lo que le cobran los usuarios. ¿Por qué? Porque ya no hemos pasado un escenario donde el Estado debe asumir otro tipo de responsabilidades. El Estado, en vez de ayudarle a una empresa a prestar el servicio de aseo, lo que debe atender es la necesidad de salud y la necesidad de educación y la educación de nutrición. Entonces, en el concepto de Estado que hoy tenemos, que nace con la Constitución del 91, la empresa, los servicios públicos dejan de fondo de ser una función pública estatal gratuita para pasar a ser un servicio contraprestacional económico. ¿Qué diferencia hay? Grandísima. Que mientras se entendía que era función pública, pues el Estado no se entendía que no se preocupaba de que le generara una red. Entonces hoy usted va a encontrar con que las empresas tienen que ser sostenibles, pero como eso no se podía de un momento para otro, el modelo viene cambiando paulatinamente. Es decir, las empresas se les exigió, pero todavía les deja un nicho muy grande de recursos que se siguen manejando por parte del Estado. De hecho, la mejor prueba de eso es la entidad que organiza este trabajo que estamos haciendo nosotros, que es el Plan Departamental de Aguas y la Gerencia Departamental de Servicios Públicos. ¿Qué es eso? Es un apoyo con recursos públicos a que los municipios se desarrollen y a que las empresas se desarrollen. Mira que los municipios y las empresas, y pues muy particularmente las empresas, están muy pendientes del reparto del sistema general de participación y de la plata que llega al Plan Departamental de Agua. Eso es extrasistemático, es decir, eso no se parte del núcleo de la ley 142, digamos, eso es parte de un régimen de transición, y por eso tu preocupación y la preocupación del doctor James y la preocupación del gobierno nacional por, del desarrollo institucional de esa empresa, es que es un niño, y ese niño está creciendo, y a ese niño hay que ayudarle, y entonces ese niño hay que darle los cuadernos, pero hay que empezarle a decir, usted también tiene que empezar a trabajar, pero es que usted también ya está como grandecito. Entonces la regulación empieza a decirle una fase, y venga que usted está intervenido, y venga que usted está ocupado por un tiempo, y venga que usted está manejándole mal y queda certificado porque usted no está aprendiendo, y entonces venga el otro papá, venga y asúmalo por él, pero enséñele pues, enséñele. La idea es que en un plazo cualquiera en el tiempo, las empresas llegan a un estado como Empresas Públicas de Medellín. ¿Qué pasa con Empresas Públicas de Medellín? El municipio de Medellín no le pasa un peso, ella le pasa mucha plata al municipio de Medellín, y eso pasa con el Cali, y eso pasa con... Ahora, ya cuando pues, uno está tan involucrado en el sector como en mi caso, ya uno empieza a preguntar, bueno, pero es que si Medellín es un gran mercado, con mucha vocación de trabajo, con mucha plata circulando, ¿será que yo tengo que entender que necesariamente así es Yagui, o así es Murillo, o así es Yapel? Empezar a preguntar. ¿Por qué? Porque para los teóricos del servicio público hay lugares donde esto no es ni va a ser negocio. No es, y que es imposible que la empresa llegue a tener una gestión empresarial ordinaria y autofinanciarse por cuanto no hay suficiente mercado. ¿Entonces qué pasa? No hay suficiente mercado. Ahí aparece entonces toda la discusión. Hay quienes dicen
¿Qué pasa? Que hay mercado. En servicios públicos nos dividimos en dos. Los que somos administrativistas, que somos la teoría del servicio público, y los que ven esto desde el punto de vista del derecho económico. Quienes lo ven desde el punto de vista del derecho económico dicen, no, sí o sí, eso es económicamente eficiente. Entonces, donde una empresa, y de hecho la ley del plan ya lo consideró, y él lo trae, que un municipio no es capaz, entonces unten varios municipios, unten 4 o 5. De hecho, yo trabajé mucho tiempo en una empresa del departamento que era Antioquia, y Antioquia eso fue lo que hizo. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa que está en el orden departamental junta municipios buenos con malos, y entonces el bueno ayuda a sacar el malo, hablando por malo, pues malo desde el punto de vista económico. Pero ahora sí, no tiene la capacidad o el desarrollo institucional para hacerlo. Entonces hay gente que sostiene que desde el punto de vista que hay que establecer formas asociativas, de motivos que hay que hacerlo empresarial. Hay otros, los administrativistas, que no, los administrativistas dicen, no, es que no siempre es gestión empresarial. Hay veces que se requiere gestión comunitaria. Entonces aparece el autoproveedor, aparece la comunidad organizada, aparece la junta comunal, aparecen formas de agentes económicos que no tienen ningún ánimo de lucro, no tienen visión empresarial, ni tienen por qué tenerla. Y no es el negocio. Y diríamos, desde que se hizo la ley 142, varias personas que trabajamos ahí decimos, no, venga que tiene que haber dos leyes. Una ley que es para donde es posible hablar de mercados, y otra ley que es para donde tiene que haber autoproveedores, y entonces estaría el acueducto comunitario de Mazo, o el acueducto comunitario del 4, que lo que se requeriría más construcción de sociedad civil, ánimo participativo, comunidad local, gestión comunitaria, ONGs de promedio. Yo soy más acercado a esa tesis, a la tesis de que hay que establecer, y celebro, así como digo que la ley del plan lleva la posibilidad de gestión empresarial juntando varios municipios desde antes. La ley del plan había permitido una cosa a la que tenemos que trabajar intensamente en el plan departamental, que son esquemas diferenciales y sistemas alternativos. Es decir, no siempre los servicios públicos hay que prestarlo a través de una gran empresa. Puede haber otra cosa distinta. Y esa otra cosa distinta ya se llama esquema diferencial. El esquema diferencial son pequeñas comunidades, pequeñas empresas, y también no siempre el servicio público habrá que prestarlo por una gran red, con un gran tratamiento, con una gran interconexión, no. Habrá comunidades que habrá que prestarles el servicio desde una pila pública o llevarlas con unas bombas, y entonces hay que establecer unos que se llaman sistemas diferenciales. A mí me gustaría que la universidad, y sobre todo la pública, se metiera en eso, en el cuento de examinar con cuidado de si siempre los servicios públicos domiciliarios hay que prestarlos por una empresa, o si los servicios públicos también admiten ser prestados por comunidades organizadas, y si esas comunidades organizadas se pueden prestar los servicios bajo esquemas diferenciales y bajo formas alternativas de prestación. Y creo que para eso el rol del departamento, el rol de la gerencia, el rol de nosotros debe ser muy importante. Doctor Carlos, vamos llegando como al final, ya se nos va agotando el tiempo. A modo de síntesis, porque creo que no se nos agota el tema, incluso estamos hablando de los agentes del sector, una síntesis como para que lleguemos a una conclusión en este momento. Las personas especialistas en servicios públicos, todos allá, todos los que trabajamos en agua potable, saneamiento básico, tenemos que tener al lado de la Biblia y el Quijote, tenemos que tener la resolución CRA 151 del 2001, donde aparece toda la regulación del servicio, cómo se factura, cómo se tarifica, cómo se reclama, qué costos son. Es decir, todos nuestros gerentes tienen que tener esa resolución sobre el escritorio, y creo que debemos de hacer unos ejercicios de lectura de él donde se habla del régimen tarifario, pero no solamente del régimen tarifario, sino de otros regímenes que están asociados al régimen de las tarifas. Bueno, doctor Carlos, estamos muy agradecidos nuevamente por su presencia. Es importante hacer un par de precisiones. Una de ellas, no estamos en vivo, este programa es pregrabado, pero siguen abiertos nuestros canales a través del correo electrónico elagualderecho@antioquiapda.com, nuestras redes sociales que van a aparecer ahí en pantalla, que ustedes las van a conocer, y estamos a la disposición de responder todas sus inquietudes con el doctor Carlos Ortúa.
Los esperamos la próxima semana. Un saludo muy fraterno de parte del doctor Luis Pérez Gutiérrez y de James Gallego, gerente de servicios públicos. Esto es el Agua del Derecho, una forma de facilitar el conocimiento en la administración y en la gestión de los servicios públicos para los municipios de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos. Antioquia piensa en grande.